Ya estoy con el doctor Duilio Busardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Y bueno, vamos a hablar del ácido hialurónico, que ya tiene una larga historia y evidentemente, si bien hay combinaciones, ahora se implementan otras sustancias junto con el ácido hialurónico, sigue siendo la estrella, de Sí, alguna manera. para las articulaciones que tienen una artrosis de moderada a severa, yo creo que es una de las principales estrategias terapéuticas que hay que implementar porque ha demostrado poder revertir la necesidad de cirugía en pacientes con artrosis avanzada. Claro. Esto se logra, siempre hay que aclararlo, primero que nada, no en solitario, sino en combinación con otras estrategias terapéuticas que siempre nombramos, desde lo dietético hasta lo kinesiológico, etcétera. Pero además con un ciclo repetido de inyecciones. No es que uno se hace 2 inyecciones y ya está, sino que tiene que empezarlo a hacer en forma cíclica. Se recomienda por lo menos 5 a 10 inyecciones por año, se pueden hacer cada 6 meses. Pero bueno, esto da un gran resultado en pacientes que habían fracasado con otras medidas terapéuticas. Donde casi como un plus, amén de eliminar el dolor o calmar bastante el dolor, apareció esto de la regeneración del cartílago, ¿no? Claro, hay una trampa que es que muchas veces el ácido hialurónico se lo comparó con analgésicos o con corticoides y entonces decía, bueno, no calma el dolor mucho más que un corticoide. Y lo único que están midiendo es cuánto calma el dolor. Pero Claro. lo cierto es que la duración del efecto del ácido hialurónico es hasta 26 semanas, que son 6 meses. Entonces, con un ciclo, vos podés tener 6 meses de mejoría y con el corticoide tenés 2 semanas de mejoría. Claro. Entonces ya eso es una diferencia grande que además demuestra que si vos lograste que disminuya el dolor durante 6 meses, Sí. es porque la articulación mejoró su estructura, porque no es un analgésico que quede en sangre durante 6 meses. Claro. Es algo que vos pones en la articulación lo metaboliza y genera ácido hialurónico propio. Eso se llama viscoinducción. O sea, uno pone hialurónico para inducir la producción de ácido hialurónico endógeno. No es como un relleno, porque la gente también en la estética, en realidad vos estás haciendo relleno. En esto no es que vos rellenás la articulación y el ácido se queda ahí. ¿Pero se regenera cartílago? Claro. Básicamente hubo bastantes estudios, algunos con biopsia, otros con artroscopía, que demostraron la cuestión de la mejoría en la estructura del cartílago después de la aplicación de ácido hialurónico. Y también lo empiezan a hacer postquirúrgico también en algunos pacientes con, por ejemplo, lesiones de menisco, lesiones de ligamentos cruzados, que van a tener una progresión probablemente más veloz hacia el desgaste y empiezan a hacerlo preventivamente en los deportistas, etc. Y se puede ver en las placas de rodilla, por ejemplo, el espacio articular, cómo se va agrandando con el transcurso del tiempo, cómo se va activando. Tenemos casos de mejoría tanto de las imágenes en la resonancia como de las imágenes en la radiografía, pero también lo interesante que íbamos a nombrar hoy es que empiezan a aparecer nuevas combinaciones. Teníamos antes ácido hialurónico solamente de 20 miligramos. Sí. Ahora apareció el de 40 miligramos, que es como el doble de dosis que podés colocar en cada sesión. Y además apareció la combinación con manitol, que le da más estabilidad. Y ahora empezaron a aparecer los estudios en combinación con plasma rico en plaquetas, que es otra técnica regenerativa. Yo siempre eso se lo planteo a los pacientes, de tratar de ir combinando diferentes técnicas regenerativas, porque todas apuntan a mejorar la articulación globalmente, pero algunas tienen mejores perfiles para regenerar ligamentos o tendones, las otras para, por ejemplo, en el caso del ácido hialurónico, para regenerar cartílago. Entonces uno va poniendo diferentes sustancias que van mejorando diferentes partes de esa estructura. ¿Y qué vamos logrando? A lo mejor que se ponga mejor el paciente en menor tiempo, digamos, que se acelere el proceso. Tenemos 3 objetivos. Uno es mejorar el dolor, que es lo más rápido que queremos lograr, pero además queremos mejorar la función de la articulación. Y tercero, mejorar la estructura. Entonces se plantean diferentes objetivos en diferentes etapas. La estructura se testea cada 6 o 12 meses, le podéis una placa o una resonancia nueva o una ecografía, según corresponda. Y el dolor y la función son los principales objetivos, donde el paciente empieza a notar que, bueno, cada vez necesita menos medicación analgésica, tarda menos en incorporarse a la silla, ese tipo de cosas que, por eso digo, no es todo dolor, porque vos podés decir, no me duele nada, pero tardo 15 minutos en subirme al auto. Claro. Y sin dolor también vos estás sintiendo una incapacidad. Entonces la idea es mejorar el dolor y la función. Mayormente, ¿en dónde se usan? ¿Rodilla, cadera? Es una gran pregunta. Siempre en grandes articulaciones. Hombro tiene mucha evidencia, cadera y rodilla tienen mucha evidencia, tobillo también se puede hacer y la articulación del pulgar. Esos son los principales lugares para colocar el ácido hialurónico.
Pero bueno, ya te digo, como esto se puede combinar con otras técnicas, en general no es lo único que se va haciendo, sino que se va complementando, digamos, con otras estrategias. ¿En los casos de artritis se usa esto? Sí, hay casos, me lo preguntaron por Instagram. Hace poco, bueno, hay bastantes evidencias del ácido hialurónico en artritis reumatoidea, cosa que también hay otras medicaciones de medicina regenerativa que no la tienen esa evidencia. Entonces, el ácido hialurónico un poco hace de pionero de las técnicas regenerativas y muchas cosas se empiezan a demostrar primero con el ácido hialurónico y probablemente después lo vamos a demostrar con las otras técnicas. Pero Digo, bueno, porque en la artritis hablamos de inflamación, a diferencia del desgaste que es la artrosis. sí, tal cual. Pero lo que pasa es que en la artritis uno tiene lo que se llama artrosis secundaria. O sea, en algún momento la artritis se apaga y te queda la escarcha, digamos, la articulación chamuscada después del incendio, y ahí eso es una artrosis secundaria, artritis. Sí, en medio no del hay dolor... no hay que hacerlo en una artritis activa. Si vos tenés hoy una artritis descompensada y tenés parámetro de inflamación alto y la rodilla hinchada con 30 mililitros de líquido, no es el momento de hacer ácido hialurónico. No digo, porque entonces mucha gente que está padeciendo artritis, en medio de todo ese dolor articular, quizás esté mezclada la artrosis. Sin dudas, y mientras más grande el paciente, más empieza a inclinarse la balanza y la paciente con artritis reumatoidea, que debutó a los 40, suponete, a los 55, 60, muchas veces sí, me duele todo, pero me dicen que es por la artritis, y no es por la artritis, Claro, es porque... y a veces sienten que la medicación que toman para la artritis no le está dando el mismo resultado. Claro. Es porque en realidad hay una artrosis. Sí, me pasó de ver un paciente en consultorio que tenía dolor en las muñecas y le habían dicho que era por la artritis, y en realidad lo traté como una tendinopatía de Carvine, y el paciente mejoró y no lo podía creer porque se la pasaba tomando corticoide y todo, y decía, no, bueno, te lo den en las manos por la artritis. Y en realidad tenía una patología tendinosa nada más. Entonces siempre hay que hacer esa disquisición. Bueno, Duilio, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Bueno, estamos en Ensamble A Delta, que es San Luis 2314, y me pueden seguir en Instagram como @Dr. D. Guzzardo, que ahí también figura en otro centro de atención. Bueno, Duilio, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.